Interesante pensando en ustedes ahora que estamos agobiados con este tema del miedo por el hecho de que hay pues tanta inseguridad. Es un tema que viene muy bien en este programa. ¿Cómo prevenir el temor si eso nos acorrala? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo hacerlo? Hola Roselena, hola Emiliana, ¿cómo estás? Un gusto compartir con ustedes, amigos televidentes. Es un tiempo de crisis donde las personas por lo regular entran en estados de pánico, en estados de miedo profundo. Nos da miedo salir a la calle, no sabemos qué hacer y esto genera un bloqueo en nuestra vida diaria, en el trabajo, en las relaciones personales. Entonces es bueno primero para superar el miedo saber qué tipos de miedo hay o cómo nos relacionamos con el miedo. Nos podemos relacionar con el miedo de tres formas. Una, rehuir al miedo, no tomarlo en cuenta y rehuyes muchas veces usando drogas, tomando alcohol, haciendo actividades que no son saludables o drogándote. La otra forma es luchar con el miedo, una lucha profunda, dura con el miedo. Y la otra, que la sugerible, es abrazar el miedo, comenzar a entender lo que es el miedo. Exacto, ya, justo me quedo con la última en realidad, porque a mí me parece muy, no sé, como no es coherente o cómo tú me lo podrías explicar, porque ¿cómo abrazas el miedo? Hay muchas personas que dicen, uno con el miedo tiene que vivir y tienes que aprender a llevarte con el miedo, a agarrarlo de la mano. Pero ¿cómo uno lo hace? Primero, recordar que el miedo es algo natural, es una emoción totalmente natural en el ser humano. Tenemos miedo al éxito, miedo a la sexualidad, miedo a sociabilizar, miedo a salir a la calle. Hablar en público. Hablar en público. El miedo es completamente normal. Entender que el miedo es normal. Y siempre va a estar, ¿no? Y siempre va a estar. Y desde ahí comenzar a abrazar y comenzar primero a trabajar en tu intelecto. Primero tenemos que recordar que el subconsciente o el cerebro, en nuestro cerebro, rige el 95% del subconsciente y el 5% la mente consciente. Pero queremos superar el miedo con la mente consciente, con ese 5%. Entonces tenemos que trabajar con el 5%, primero saber intelectualmente que el miedo es completamente normal. Ahora ya. Sí, ahora termino. Y esa parte que es normal, ir a tu subconsciente y trabajar con el 95%. ¿Cómo? Mediante relajaciones, hipnosis, ayuda profesional. Entonces accedes a esa parte subconsciente y aprendes a relacionarte y abrazar el miedo. Ese abrazar el miedo significa que vas a hacer las cosas con miedo, pero las vas a hacer. Y el momento que comienzas a hacer las cosas con miedo, lo superas. No hay que esperar que el miedo se te vaya para no hacerlo. Ahora ya, pero si bien es cierto, el estrés es la enfermedad del siglo XXI, también el miedo genera otro tipo de reacciones, no solo en lo psicológico, sino también en lo físico. He escuchado que se dañan incluso algunos órganos. Tú has de saber de eso. ¿Cuáles son esos órganos y por qué afecta físicamente aparte de lo psicológico? Por supuesto, el miedo te genera estrés, te genera ansiedad, te genera depresión y hace que tu sistema inmune se debilite. Y el momento que baje tu sistema inmune, eres tierra fértil de enfermedades, que cualquier enfermedad pueda llegar, incluso con el COVID. Hemos ido superando el COVID porque la población fue superando ese miedo mediante la vacunación, mediante el entender cómo manejarnos. Entonces el miedo es importante saberlo manejar y saber que el ser humano, el miedo en el ser humano es completamente normal. Recordemos que el miedo viene desde cuando vivíamos en la prehistoria, desde que tenías que salir y había un dinosaurio de 3, 4 metros y te podía comer. Ahora los dinosaurios de la delincuencia, los dinosaurios son otros elementos en la selva de cemento y cuando uno se prepara desde el subconsciente, uno puede generar la protección y también viene esta parte de la ley de la atracción. Tu mente atrae lo que piensa, tu mente atrae lo que tiene miedo. El miedo es un poder potente, pero si tú vas superando ese miedo a través del entendimiento, a través del manejo del subconsciente, tú comienzas a moverte de otra forma, comienzas a tener otra actitud. Por eso es importante la meditación, la relajación, el contacto con la naturaleza, el abrazar un árbol, el respirar en un ambiente sano, mediante también la alimentación de nuestros sentidos. Nuestros sentidos alimentan nuestra mente, no solo lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que conversamos. Las conversaciones tienen que ser positivas. Si todo el día pasamos viendo noticias negativas, pasamos hablando de la delincuencia, pasamos hablando lo negativo del país. Aunque sea la realidad. Sí, es una realidad, pero no tiene que ser lo que prime. Dicen que conocerlo y de ahí alimentarte positivamente. Por eso quería decir, dicen que lo que consumimos es lo que somos, ¿no? Y no solamente en alimentación, sino también lo que leemos, las conversaciones que tenemos, lo que tú dices, Jack.
Pero hay dos, yo creo, no sé, dime tú si estoy equivocada, yo creo que hay dos tipos de miedo. Uno que te dice, ok, por ahí no puedes ir porque me está diciendo que hay algo inseguro. Y otro miedo que te reta, como que te dice, anda por ahí, porque vas a superarlo y vas a seguir al siguiente nivel. ¿Cómo identificamos estos dos tipos de miedo y cómo sabemos a cuál ir y cuál no ir? Mira, el ser humano en su interior, cuando nosotros comenzamos a trabajar con la idea de comunicarle al subconsciente, siempre te va a llevar por el buen lado. Por eso es bueno trabajar en el cerebro con los dos hemisferios, con el izquierdo y el derecho, no solo con la parte lógica, también hay que trabajar con la parte del amor. ¿Y cómo comenzamos a trabajar con esa parte del amor? Con nuestra imaginación. Por ejemplo, imaginemos aquí, miren acá esta parte, amigos televidentes, aquí en este círculo, ¿verdad? Vamos a imaginar que en esta parte del círculo está el miedo. Este pirata, pongan acá todo el miedo que ustedes tengan e imaginen que el miedo llega acá. Vamos a hacer una terapia donde vamos a comenzar a trabajar con el subconsciente para que usted comience a trabajar ese miedo, para que usted comience a transformar ese miedo. Ese miedo que está aquí, lo pones ahí imaginariamente, lo pones ahí, lo ponemos, lo depositamos y trabajamos con nuestro cuerpo, trabajamos con nuestra mente, con nuestro ser. Y aquí está el miedo, por favor, chequéalo bien, chequéalo el miedo. Y cuando uno trabaja el miedo, toda esa energía de temor que lo trabaja, el miedo desaparece. Entonces comenzamos a hacer ese trabajo, ¿verdad? Buena técnica. Entonces en ustedes, amigos televidentes, ya está sembrada esa semilla en el subconsciente para comenzar a abrazar el miedo y ese proceso se va a ir dando de diferentes formas. Usted es un bendecido. Complementando que definitivamente si oramos todos los días y le pedimos a Dios que nos proteja, estamos seguros que vamos a vencer el miedo. Tenemos más con los chicos en la cocina. Ya huele.